Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por el tiempo que nos das, por la oportunidad, Señor, de traernos a este nuevo tiempo, traernos, Señor, en tu presencia, reunirnos como cuerpo para aprender de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas y nos lleve a un nuevo nivel en ti, que el espíritu de conocimiento y de sabiduría impacte nuestras vidas en este día y que tu gloria, Señor, se manifieste en nosotros para que tu presencia, para que tú te manifiestes a las naciones a través de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. 3 puntos fundamentales que quisiera volver a verlos, porque es algo que es sumamente importante y que es muy desafiante para nuestras vidas. Y yo les decía, realmente el trabajar con nuestros hijos, naturales o espirituales, es primero sentido de identidad. La primera cosa que necesitamos ver con ellos y nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Y el domingo también lo decía, en una sociedad donde tú vales lo que tienes, se ha perdido completamente el principio bíblico. Nuestra identidad no es por lo que tenemos, más bien es a quién tenemos en nosotros, lo que nos da la identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? Es porque Cristo vino a mi vida, transformó mi ser por su sangre. Ahora soy hecha hijo o hija de Dios y a causa del sacrificio de Jesús, yo soy parte de la familia de Dios. La identidad es algo muy importante, lo veíamos. Y les decía que en Efesios capítulo 1 encontrábamos es delineado de manera tan clara al apóstol Pablo diciendo quiénes somos nosotros. Nos dice allí que somos gente escogida desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de Dios, para ser santos, para ser sin mancha, para caminar delante de Dios con propósito, hijo adoptado, que tenemos al Espíritu Santo. O sea, nos da una cantidad de cosas que establecen nuestra identidad. Cuando nosotros como padres fallamos a nivel natural o espiritual en establecer una identidad de los hijos, es cuando los hijos empiezan a tener problemas. Todos los muchachos en la adolescencia van a vivir crisis de identidad, pero nosotros, si hemos sembrado en ellos lo que debemos sembrar, van a pasarla bien. Pero si nosotros no hemos hecho lo que nos corresponde hacer, encontramos todas las distorsiones que estamos mirando. Y hermanos, y no solamente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia tenemos gente con serios problemas de identidad. Luego veíamos el sentido de trascendencia, poder enseñarle a nuestros hijos, pero por nuestra propia vida. Recuerden que estábamos tratando el hecho de lo que dijo alguien que dijo, para hacer algo tienes que engendrar un hijo, escribir un libro, ¿se acuerdan? Y sembrar un árbol. Y entonces yo les decía, pero alguien dijo, engendrar hijos es fácil, lo difícil es criarlo. Escribir el libro en un sentido es fácil, lo difícil es que te lo lean. Y en tercer lugar, sembrar el árbol es fácil, lo difícil es regarlo hasta que produzca el fruto. Entonces, basado en esas 3 cosas, vimos los 3 puntos del sentido de propósito, el sentido de identidad, el sentido de trascendencia y el sentido de destino. Y trascendencia es hacerle ver a nuestros hijos y a nosotros mismos que no estamos para sobrevivir. Nosotros no podemos vivir para todos los días. Bañarme, vestirme, acostarme, dormir, ir al baño, o sea, lo mismo todos los días. Trascendencia es que vamos más allá y por encima de nuestros límites. Trascendencia es saber que vienen otras generaciones que necesitan escuchar de lo que nosotros dejamos. ¿Qué le estamos dejando a nuestras generaciones? ¿Cuál es ese legado que nosotros estamos preparando para ellos? O simplemente vamos a hacer que aún en nuestra generación presente, pues los hijos se avergüenzan de decir, no quieren ni que vayan a la escuela a las madres. Y yo les decía a la clase pasada, yo no quiero ofender a nadie, pero ustedes saben cuántos muchachos yo conozco que se avergüenzan de sus padres y no quieren que los padres vayan a la escuela. No les gusta. Qué interesante cuando los hijos pasan los años y siguen hablando de sus padres y dicen, tengo orgullo de saber que esta es mi mamá o de que este es mi papá, porque hay un legado, hay una sustancia, hay peso, hay contenido en lo que estamos haciendo.
Pero ¿dónde empieza eso? Eso empieza, hermanos, antes de que nosotros empezamos a tener a nuestros hijos. Es lo que nosotros decidimos desarrollar en nuestras vidas. Pero si usted sigue, y todos tenemos, le voy a decir, todos nosotros en algún momento de la vida hemos caído presos al sistema. Todos hemos caído presos del sistema. Yo he caído presa del sistema. La diferencia es que cuando yo me he dado cuenta que a mí el sistema me está agarrando, yo digo, ¿qué va? Yo no lo voy a permitir. Yo no nací para estar presa del sistema. No. Y me rehúso. Y decido, yo no voy a ser una mamá que lo único que hace es que cambio pañales, lo llevo a la escuela, lo voy a recoger. Y eso no puede ser la vida. Tiene que ser más allá. Y los hijos van a aprender lo que nosotros estamos haciendo, porque ellos aprenden por modelaje. Y la tercera cosa que veíamos era el sentido de destino. Y el destino aquí tiene que ver con lo que es la plenitud de nosotros en Cristo. Es nuestra plenitud en Dios. Justamente escuchaba hoy, en un momento que estaba descansando, uno de los temas que estaba enseñando en esta tarde. Yo misma me predico, era eso lo bueno ahí. Y cuando estaba enseñando sobre poseyendo a Canaán, y entonces estaba justamente explicando lo que significaba que ellos poseyeran a Canaán. Canaán habla la promesa de Dios para nuestras vidas. Canaán fue prometida a Abraham. Y varias generaciones después es que vienen a poseer Canaán. Canaán, que es la promesa de Dios, habla de mi plenitud, de lo que yo soy en Cristo. No habla ni de un ministerio, no habla de graduarme en la universidad, no habla de un matrimonio, habla de todo lo que es la vida global para mí. Todo. Mi vida secular. A mí no me gusta dividir la vida, pero para que podamos entender los términos. Lo que yo hago a nivel ministerial, lo que hago como madre, lo que hago como profesional, lo que hago como mujer, lo que hago como persona. Todo. Es la plenitud de todo lo que yo soy. Eso es Canaán. Y eso es sentido de destino. El destino es saber que nosotros podemos caminar en todo lo que Dios ha dicho para nosotros y que podemos lograrlo. Siempre lo que Dios nos habla, siempre lo que Dios nos dice, siempre lo que Dios nos promete, luce tan difícil y luce prácticamente imposible. Pero la habilitación de Dios a nuestras vidas viene por el poder de su Espíritu Santo. Y cuando la palabra la da, cuando el Señor dice de alguien, esto es lo que tú vas a hacer, en esa palabra viene una habilitación. Pero la habilitación hay que caminarla. A mí de nada sirve que yo le diga a mi hijo todos los días, tú vas a ser médico. Pero cuando me empieza a venir con las malas notas de la escuela básica, no lo corrijo, no lo impulso a estudiar, no lo ayudo a ser disciplinado. Aunque yo quiera en mi corazón y me muera para que sea médico, no va a ser médico si yo no soy una persona que lo enseña a caminar en disciplina. ¿Está entendiendo? Todo en la vida, entonces el sentido de destino es que Dios ha dicho en base para mi vida y caminar en eso a nivel integral en todas mis áreas como persona. Amén. Eso fue la clase de la semana pasada y aún no la han puesto en YouTube porque habían algunas cosas, recuerden, para editar, y pues la semana pasada fue mucho trabajo con el domingo de resurrección y ha sido fuerte, pero ya yo creo que para esta semana se va a poder colocar. Ok, ahí tienen hoy un nuevo material. Ya esta es la última parte de todo este material de paternidad, aunque no voy a terminar paternidad todavía. Vamos a seguir con un segundo tópico sobre paternidad después que termine esta parte. Y lo estoy viéndolo como ya la restauración en sí misma. Nosotros estuvimos hablando desde la primera clase que empezamos paternidad acerca de la palabra profética que ha sido dicha sobre este tiempo. La palabra profética de Malaquías, que tuvo un cumplimiento parcial en la vida de Juan el Bautista, es una palabra que tiene que venir a cumplimiento a nivel pleno en este tiempo sobre nuestras vidas. Estoy hablando de que cuando el Señor le dice que iba a enviar a su mensajero para que preparara el camino, el cumplimiento parcial fue Juan. Juan prepara el camino del Mesías, de Jesús como Mesías. Pero el mismo Jesús, hablando de Juan, dice, él era el Elías que había de venir, pero dice, pero Elías tiene que venir otra vez, porque el Señor está hablando acerca de una segunda manifestación que viene en los últimos tiempos, lo que implica que ahora no es un profeta que se levanta en los últimos tiempos. Quiero que me presten atención. Nosotros somos una generación
privilegiada, porque somos una generación que es el vaso, exacto, y estoy hablando de generación porque no es una persona, es una generación, que el contenedor de una unción que prepara el camino del Señor, y es una unción Elías, es una unción Juan, es una unción que declara, es una unción que enfrenta, es una unción que arrebata, es una unción que confronta, es una unción que destruye, es una unción que edifica, pero sobre todas las cosas es una unción que hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Por eso es que este es el tiempo donde estamos viendo a Dios operar de esa manera, y la iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia con un corazón de padre, no un corazón que le pasa la mano al pecado, esa es otra cosa, no un corazón que entre en acuerdo con la sinvergüenzura, porque la verdadera paternidad, ya establecí todo el fundamento, es el corazón que puede discernir el propósito, el destino en el hijo natural y espiritual, y entonces lo levanta para que llegue a ese propósito. Uno de los ejemplos que veíamos al principio, en la creo que primera o segunda clase de paternidad, veíamos el caso de Moisés y su madre. Dice que cuando Moisés nace, su madre lo vio que era niño hermoso. Y yo les decía que la palabra hermoso allí significa un muchacho con destino. De hecho, la palabra que se usa en Hebreos, en el libro de Hebreos, refiriéndose al mismo pasaje del libro de Éxodo con respecto al nacimiento de Moisés, tiene que ver justamente con la palabra, se me olvidó la palabra en el griego, pero traduce literalmente que no es de la plebe, sino de la élite. Le decía, que era de ciudad, que era completamente contrario a lo que es agrónomo o de campo. Dice que vio en él un niño hermoso. Y yo le decía, ¿cuál fue el contexto en el que nace Moisés? ¿Hijo de quién? Pero ¿quiénes eran ellos en Egipto? Esclavos. Eran hijos de esclavos. Él era un hijo de esclavos. Sin embargo, aquella mujer logra ver que Moisés traía en sí mismo un destino grande. Ahora, alguien dijo en una oportunidad, ¿verdad? Y eso es muy cierto. Para las madres, todos los hijos son hermosos. ¿Quién dice que su hijo es feo? Nadie. Nuestros hijos son los más bellos. Y que no se le ocurra decirle que no digan que mi hijo es feo, porque se le sale a uno lo feo. ¿Verdad? Como mamá se nos sale lo feo cuando nos quieren decir que el muchachito es feo. Pero lo que yo estoy hablando va más allá del simple hecho de ver en nosotros que, ay, nuestro hijo, qué lindo, qué bello. Lo que ella vio en él fue el propósito de Dios. Y yo les decía que Jocabet es una mujer fuera de serie. Es una mujer espectacular. Yo he predicado sobre Jocabet varias veces, y cada vez que he predicado de Jocabet yo he aprendido mucho. Y les decía, Jocabet, siendo una esclava, crió, levantó los 3 líderes más importantes de la nación de Israel hasta el día de hoy. El primer estadista, libertador y estadista, Moisés. El primer sumo sacerdote, Aarón, y la primera profetisa de la nación de Israel. Los 3 los crió una esclava. O sea que ninguno de nosotros aquí tiene excusa de decir, es que yo no pude ir a la universidad, es que yo no estudié completo. Ninguno de nosotros, porque ella era una esclava. Ella lo único que hacía era adobe con los pies, pero tuvo la visión de Dios y abrazó esa visión de Dios para sus hijos y levantó a sus hijos en esa visión. Impresionante. Yo siempre he dicho, Jocabet para mí es una heroína, es una mujer fuera de serie, de toda serie. Se enfrentó a un decreto del gobierno más poderoso de su tiempo y le ganó. Le ganó, porque cuando el decreto era todos los niños varones menores de 2 años mueren, entonces ella se lo metió al rey en su casa para que se lo criara. O sea, la tipa tenía garra y era una esclava. Y era una esclava. Así, ¿qué me dice aquí? Es que yo no sé leer ni escribir, yo no fui a la escuela. Usted tiene el Espíritu Santo. Y si no camina en el poder del Espíritu Santo y en la sabiduría del Espíritu Santo, ya es su problema. Ya es su decisión, ya es su responsabilidad. No es responsabilidad de Dios. El Señor nos ha dado lo que necesitamos para levantar a nuestros hijos naturales y espirituales en el propósito y en el llamado que Él ha preparado para ellos. Amén. Ahora bien, cuando estamos hablando entonces de la restauración de la paternidad, nosotros tenemos en la sociedad presente
y también lo mencionaba de alguna manera en clases anteriores, dos problemas muy serios que tenemos que enfrentar, no solamente como sociedad, pero también como iglesia, y a la cual no nos podemos cerrar los ojos ni hacernos los bobos. Tenemos un problema de machismo y tenemos un problema de feminismo. Tenemos dos serios problemas que han permeado tan fuertemente la iglesia que igual tenemos que confrontar. Entonces, cuando estamos hablando de una restauración de paternidad, estamos diciendo que nosotros tenemos que trabajar con hogares disfuncionales que están o en uno o en otro, que se están moviendo en una agua o en otra agua. Porque o tenemos no solamente los hogares donde lo que papá dice es amén y no se discute, aunque sea un esbirro en su mente. O sea, no tiene visión, no tiene idea de cómo hacer las cosas, es borracho, no trabaja, es un echado. Ah, no, pero como es varón, hay que decirle amén a lo que dice. Esa es una aberración que hemos enseñado en la iglesia. Pero por otra parte tenemos el matriarcado muy fuerte en América Latina, donde el macho se emborracha y cae a palo, pero a la larga dice sí señora. ¿Sí o no? Entonces tenemos un serio problema. Entonces las niñas, las mujeres, ¿cómo nos criamos? Con una capacidad impresionante para manipular, para controlar, para lograr que se haga lo que queremos por debajo. Y al varón lo crían, se hace lo que yo quiero a golpe. ¿Me está entendiendo? Las dos cosas completamente equivocadas, fuera del orden de Dios. Porque el Señor estableció un orden en el hogar donde ninguno es mejor que otro. Y no me voy a volver a la primera clase de la palabra profética que di. Si usted la necesita ver, váyase a YouTube, donde enseñé el orden en la creación, cuando Dios crea a Adán y Eva. Y les dije, voy a romper un mito, voy a romper un paradigma. Y ustedes no saben cuántos problemas me ha dado eso. Cuántas llamadas he recibido por esa clase. Y siempre la gente piensa que es arrogancia cuando le digo, mijo, camina en tu nivel de revelación. Cuando me llama una mujer para decirme, es como usted va a decir que nosotros estamos igual que el varón. Le dije, si tú quieres caminar en las patas de tu marido, quédate tú, yo no. ¿Usted cree que es grosería? Pero no, tú quieres caminar en las patas de tu marido, camina tú. Yo no tengo por qué caminar, ese es tu nivel de revelación. Amén, quédate allí, yo no tengo por qué quedarme. Pero tampoco ninguna mujer ni ningún varón me va a obligar a mí a enseñar lo que la Biblia no dice. Porque ni el varón tiene que poner a la mujer debajo de sus patas, como tampoco la mujer tiene que poner al hombre debajo de sus patas. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un respeto. Porque Dios nos creó a nosotros para complementarnos, para ser gente que entendiera su destino, que entendiera su propósito, que podamos ver el corazón de Dios para nuestra familia y decir, nosotros hicimos aquí juntos, hicimos no me gusta usar la palabra convenio ni contrato, pero déjeme usarlo, por favor, en el sentido amplio. Cuando nos casamos, nosotros hicimos un acuerdo, que íbamos a trabajar juntos en las buenas y en las malas, en todo tiempo, para sacar adelante el corazón de Dios, que es la familia. Amén. Y aquí nadie es mejor que nadie. Es un asunto de ser funcional. Me gusta cuando hablamos de familia, cuando mi esposo y yo enseñamos de familia, siempre decimos esto. Así como en una empresa no pueden haber dos gerentes generales, porque se matarían, en el hogar tampoco. Dios colocó al esposo para ser cobertura, pero nosotros aprendimos todo lo que eso significaba. No significa que el esposo siendo cobertura, la esposa es menos. Y la esposa es la que tiene el don de edificar el hogar. Y yo les decía, ¿cómo es que Dios va a poner a la mujer a edificar y le va a quitar las finanzas? ¿Quién dijo eso? Proverbios 28 dice que la mujer es la que está administrando todo. Que lo único que hace al hombre es irse a las puertas y todo el mundo le dice, wow, tú eres un tremendo hombre porque mira el mujerón que tiene en la casa. ¿No dice eso Proverbios 28? Que no ven en ninguna parte en Proverbios 28 que ella está fea, que es una pobre mujer, que no entiende nada. Pueden apagar los celulares, por favor. No, por el contrario, es una mujer con sabiduría. Y tan es así que dice que se levanta temprano, duerme tarde, hasta los siervos de ella tienen provisión.
Entonces no estamos hablando de cualquier mujer, estamos hablando, es un tremendo hombre, porque ¿sabe qué se requiere para ser un tremendo hombre? Seguridad para dejar desarrollar a la mujer a su llamado. Porque es un inseguro el que no la deja desarrollar, porque se siente menos, ese es tu problema. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? En el hogar Dios nos colocó a cada uno con una función y nadie es mejor que nadie. Simple y llanamente cumplimos el propósito de Dios. Y si en un hogar falta uno de los dos, tenemos el Espíritu Santo, que ¿cómo lo hace, hermano? Mire que lo hace porque lo vi en mi casa. Pero es tremendo ver a Dios habilitando a uno de los dos para convertirse en los dos, en mamá y papá. Una cosa tremenda. No, solamente Dios puede hacer eso, ¿sabe? Porque ya de por sí criar una familia, los dos es difícil. Uno solo sacando adelante la familia es una cosa tremenda. Y veo, y yo puedo decir, bueno, yo vengo de un hogar donde nos levantó mi mamá. Ahora, se los he dicho para que entiendan que la mujer que soy aún es producto de las heridas. Y Dios tuvo que sanar el ver un hogar roto, ver una mamá levantándonos solos, pero igual tuve que pasar por un proceso de sanidad en mi vida para convertirme en la mujer que Dios quería que yo fuera. Porque venimos con demasiadas cosas y le vuelvo a decir, estas dos tendencias que tenemos y que están metidas dentro de la iglesia, no las podemos negar. Pero necesitamos entender que el Señor estableció un orden y nadie es mejor que nadie. Amén. Ahora fíjense esto. Cada individuo necesita la figura paternal sobre su vida. Recuerden que cuando yo estoy hablando, para los que no han estado en la clase, yo no estoy hablando de la figura paternal y me refiero al varón. No estoy hablando de eso. ¿De qué estoy hablando? ¿Alguien que recuerde, por favor? El que provee, de que sustenta, protege, el que tiene esa característica de fortalecer el llamado de Dios en la vida de esa criatura. Exactamente. La figura paterna que Dios está restaurando, no estoy hablando de varón, sino que estoy hablando de la persona que tiene el corazón para reproducir el corazón de Dios Padre en la familia o en la iglesia, en el lugar donde fuiste colocado. Tengo que estar recordando esto constantemente porque yo sé que el paradigma de ustedes los enceguece y los ensordece y les hace olvidar. Y que aunque yo he recalcado esto en los últimos mes y medio que tenemos con esta clase, 2 meses casi, yo sé que se les olvida y que cuando hablo de la figura paterna enseguida se van al hombre. Y eso no es lo que estamos hablando. Yo les dije que así como, por ejemplo, Otto es novia del Cordero, ¿sí o no? Tiene forma mujer porque es iglesia y la iglesia es femenina. Pero él no pierde su identidad de varón. De la misma manera, yo como mujer puedo ser padre espiritual. Es exactamente lo mismo. Esto es importante, quiero que lo mantengan, ¿ok? Lo estoy trayendo y lo voy a seguir trayendo. Entonces, cuando nosotros como individuos necesitamos una figura paterna y decíamos, ¿quién es el padre? El que sustenta, el que provee, el que cuida, el que nutre. Aún yo les decía esto. ¿Cuánta gente hay en tantos lugares que dice, este es mi padre espiritual, pero no le da ni siquiera una palabra? Este no es padre. O sea, no es. El padre espiritual, el que te engendró, pero te sustenta, te cuida, te nutre, te provee, crea la atmósfera en tu vida para que te desarrollen. A eso es lo que te está refiriendo aquí. Entonces, la paternidad es el diseño original de Dios. Quiero que lo lean. Para engendrar, para cubrir, para proteger, para proveer, para guiar, para enseñar, para proveer los modelos de vida, para dar sentido de identidad y de propósito y para dar formación. Yo en esta frase resumí lo que hemos visto hasta este día de paternidad. En esa frase. Ese es el modelo. ¿Quién lo hace? ¿Saben que hace una semana, hace como 10 días, me puse a ver otra vez The Jungle Book? Me puse otra vez a verla. A mí,
Bueno, en mi casa nosotros todos nos encantan los cartoons, todavía. Y mis hijos así grandotes todavía vemos cartoons. Nos encanta. Y hace como 10 días me puse nuevamente a ver The Jungle Book. ¿Quién fue el papá de ese bebé? El orangután, el simio. ¿No fue el que lo crió? Lo protegió, lo sustentó, le enseñó las habilidades para vivir y sobrevivir en el ambiente donde estaba. Y el día que tuvo que soltarlo, dejarlo salir, lo soltó para que se creciera a lo nuevo. ¿Sí o no? A eso es lo que yo me refiero. En naturaleza eran diferentes. Ese cartoon tiene un sentido correcto de lo que es la paternidad. Ahí enseñándolo en cartoon, pero es correcto. Completamente correcto. Y era su amigo, era su hermano, era todo. Lo cuidó, lo protegió, le enseñó a comer, le enseñó a sobrevivir. Todo se lo enseñó. Impresionante. Eso es ese punto que está ahí que lo reduje. Pero la paternidad va más allá. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque la paternidad no tiene que ver entonces solamente, y aquí es donde entra lo que es nuestra misión y visión como iglesia. ¿Por qué es que nosotros decimos que somos una iglesia que está equipando al cuerpo para impactar al mundo? Porque nosotros creemos firmemente, la palabra que Dios nos ha dado a nosotros, a Luis y a mí, desde que empezamos con la visión en el ministerio, fue que nosotros necesitábamos criar hijos que se convirtieran en padres para que fueran padres de naciones. Porque el corazón de Dios siempre han sido las naciones, no el individuo. Cuando Dios llama a Abraham, lo llamó siendo uno, dice el libro de Hebreos. Cuando era uno, Dios lo llamó. Y siendo uno, lo llamó padre de multitudes. Y le dijo, Abraham, es tan así que tú vas a ser la bendición de las naciones. Cada nación de la tierra va a poder recibir bendición a causa de ti, Abraham. Y el autor de Hebreos establece con claridad que nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham, porque somos los hijos de la fe. Pero si somos hijos de Abraham, recuerden que cuando Jesús caminó en la tierra, una de las discusiones que tuvo con los fariseos, con los saduceos, con los religiosos de su tiempo, era acerca de ¿qué? De los hijos de Abraham. ¿Y qué le dijo? Porque enseguida vinieron, ¿qué? No, ya tú eres mayor que nuestro padre Abraham. Le dijo, miren, no se olviden, mijito, que Dios puede levantarle a Abraham hijo de las piedras. Dijo, no seas bruto. Lo que le estaba diciendo es, si tú dices que eres hijo de Abraham, tú necesitas manifestar el ADN de Abraham. ¿Y cuál era el ADN de Abraham? La visión por las naciones, el amor por las naciones. Es imposible que tú seas un parte de la generación profética de los últimos tiempos, que tú digas que eres parte de la gente que Dios está levantando en los últimos tiempos y no tengas una visión global, que tengas una visión personal, que tengas una visión del conuquito allá en la casa, de allá del patiecito donde tú pones nada más que tu cebollita, tu tomatico, tu cilantrico para que no te falte cada día. Es imposible decir que somos cristianos del último tiempo con una visión reducida a mis necesidades personales. Cuando yo les hablaba, no recuerdo en qué enseñanza que estaba dando a la congregación y tratando de definir eclesía, yo les decía, ¿cómo tú sabes qué es la eclesía? Porque la eclesía no es que estamos encerrados, sino que te forma una visión donde tú estás llamado por Dios para gobernar, pero tienes la perspectiva de las naciones, tú no puedes dejarlo de hacer. Pero si estás en un lugar donde te están formando para que tú, vamos a orar para que paguemos los biles de la semana, amén, solamente, ¿cómo vamos a decir que somos parte de la eclesía, de la generación de los últimos tiempos y nuestra visión está aquí? Aquí. Imposible, porque en los últimos tiempos está marcada
por una generación que entiende su propósito y su destino y que entiende que hemos sido llamados a ser padres de las naciones de la tierra y que el cumplimiento de la bendición de Abraham está en nosotros. Nosotros somos los hijos de Abraham que andamos caminando por la tierra permitiendo que la bendición de Dios ya entregada se pueda esparcir por las naciones. Nosotros somos la respuesta de Dios para las naciones. Por eso es que cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, no los estamos criando y no les decimos para que seas alguien en la vida y tengas una bonita casa. ¡No! Estamos criando a nuestros hijos para que sepan que las naciones de la tierra están clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Y son nuestros hijos, somos nosotros la respuesta de Dios a nuestras comunidades. Nosotros somos la gente de Dios con la unción para traer respuestas certeras a las situaciones que estamos enfrentando como naciones. No podemos callarnos, no podemos quedarnos en silencio. Necesitamos ser la gente que Dios utiliza en este tiempo, pero si no extendemos la visión, si tú crees que para lo único que vives es para tus necesidades personales, pobre de ti, hay gente sin Cristo que ha hecho más. Hay gente sin Cristo que ha hecho más. Mira la historia de las naciones. Hay gente que no ha tenido a Cristo como Señor y Salvador y ha hecho más.